Buenas chicos, ¿qué tal? El día de hoy voy a estar desarrollando el tema de álgebra de matrices, ¿verdad? Bueno, en este tema vamos a estar viendo todo lo que sea matrices, determinantes, operaciones, todo lo que englobe este tema que es fundamental que vamos a estar utilizando muchísimo en la resolución de ejercicios y es un tema que generalmente ya se estuvo viendo en el colegio pero que siempre hay que saber. Capaz que es muy básico lo que dieron en el colegio, así que el día de hoy vamos a estar viendo un poquito más de métodos, de determinantes, después vamos a estar viendo cómo calcular la inversa de una matriz, etcétera, ¿verdad? Bueno, primeramente vamos a comenzar a definir qué es lo que es una matriz. Bueno, una matriz es un conjunto de números que están distribuidos en filas y columnas, ¿verdad? Bueno, en filas y columnas, que sería, por ejemplo, fila sería horizontal y columna sería de manera vertical. Bueno, entonces voy a graficar, o sea, no graficar, voy a escribir acá mi matriz. Generalmente se suele poner entre un paréntesis, sería 2, 3, 4, 6, 0, menos 2, 1, 0, 8. Bueno, esto por ejemplo sería definir mi matriz. Yo a mi matriz le puedo llamar con letras mayúsculas, no importa la letra, pero siempre le llamo con letras mayúsculas, ¿verdad? Bueno, entonces yo puedo agarrar y escribir, por ejemplo, en este caso le llamé matriz M, esa es la denominación que yo le di. Se puede escribir así entre corchetes o se puede escribir con paréntesis. Bueno, una vez que yo ya definí esto, yo debo definir cuál es el orden de mi matriz. ¿Cómo yo defino el orden de la matriz? El orden de la matriz yo puedo definir contando cuántas filas y cuántas columnas tiene mi matriz. Entonces, en este caso, en el ejemplo que yo les mostré recién, que les escribí, yo primeramente denomino con una letra mayúscula. Esa sería la notación que va a tener mi matriz, el nombre, digámosle, de la matriz. Ahora debo definir cuántas filas y cuántas columnas tiene. Recuerden siempre que la fila es horizontal y la columna es vertical. Entonces, esto primero que está acá, por ejemplo, va a ser la primera fila. Después cuento esto que está acá, va a ser segunda fila y esto que está acá va a ser la tercera fila. Entonces, primeramente pongo al escribir yo, al representar mi matriz M, voy a escribir el número de filas. En este caso vimos que tenía 3 filas. Luego se pone un signo de multiplicación y voy a pasar a contar ahora las columnas, ¿bien? Para las columnas cuento las líneas verticales. En este caso va a ser 1, 2 y 3 columnas verticales. Entonces es una matriz 3 por 3, ¿verdad? Bueno, ahora voy a definir, acá voy a poner la definición real, que sería conjunto bidimensional de números o símbolos distribuidos de manera horizontal y vertical, que sería filas y columnas. Bueno, una vez que yo ya definí todo lo que viene a ser mi matriz, yo ya conté la cantidad de filas y la cantidad de columnas, entonces yo ya puedo escribir la notación. En este caso era una matriz 3 por 3. Entonces, al definir M, esa ya es mi notación y el orden de mi matriz siempre va a ser esto que está acá, que es 3 por 3. Bueno, ahora vamos a pasar a ver lo que son los tipos de matrices que podemos tener. En este caso,
vamos a estar viendo unas cuantas matrices que generalmente en el programa de las becas se pide ver 4 matrices, pero vamos a ver un poquito más para poder comprender un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá tipos de matrices. En primer lugar, tenemos lo que es la matriz fila. La matriz fila, ¿qué es? Es una matriz que tiene una sola fila y puede tener n columnas. En este caso, yo voy a poner un ejemplo de una matriz fila que dijimos que tiene una sola fila. La fila, recordemos que es la línea horizontal y puede tener varias columnas que serían las verticales. Entonces, en este caso va a ser 1, 2, 5, por ejemplo. Esto sería una matriz fila. Una sola fila, varias columnas verticales. Luego tenemos lo que viene a ser la matriz columna. Matriz columna. Que es lo opuesto a la matriz fila. Sería cuando tenemos varias filas, pero tenemos una sola columna. Entonces, esto sería acá. Ay, a ver, ahí. 1, 0, menos 3, por ejemplo. Esa sería mi matriz columna. Tenemos una sola columna y podemos tener varias filas. Luego vamos a tener la matriz rectangular. Matriz rectangular. La matriz rectangular viene a ser una matriz en la que el número de filas y el número de columnas no es coincidente. Por ejemplo, yo puedo tomar acá esta matriz 2, 3, 5 y 8, 0, 2. ¿Cuál sería el orden de esta matriz? Sería, vamos a denominarle a mi matriz, y su orden va a ser, primero cuento el número de filas. ¿Cuántas filas tengo? Tengo una fila, dos filas. Entonces, va a ser primero el número de filas, 2, no olvidemos el símbolo por, y cuento las columnas, 1, 2 y 3. Tengo 3 columnas. Entonces, el orden de mi matriz es una matriz 2 por 3. Porque tengo 2 filas y 3 columnas. Ahora vamos a definir lo que es la matriz cuadrada. La matriz cuadrada es una matriz en donde el número de filas y el número de columnas sí coinciden. Entonces, podemos tener una matriz 2 por 2, una matriz 3 por 3, 4 por 4, etcétera, etcétera. Pero siempre va a ser de orden n por n. Número de filas igual al número de columnas. Va a ser, por ejemplo, 1, 0, 8, 4, 3, 2, 6, 0, 3. Esta es una matriz, vamos a denominarle B, que es de orden 3 por 3. Entonces, voy a escribir acá. Para matriz rectangular es m por n. M número de filas, n número de columnas. Y para matriz cuadrada, n por n, porque coinciden m y n al tener igual número de filas que de columnas. Bueno chicos, vamos a continuar. Ahora vamos a definir lo que es la matriz nula. La matriz nula, como su nombre lo dice, es una matriz que está rellena completamente de ceros. Matriz nula es una matriz que va a ser 0, 0, 0. No importa el orden que va a tener mi matriz. Puede ser 2 por 2, 3 por 3, etc. Pero es una matriz que está completamente llena de ceros. Bueno, fácil eso. Después tenemos la matriz diagonal. Matriz diagonal, como su nombre lo dice, es que tiene elementos solamente en la diagonal. Sería acá 1, 5, 3. Y el resto de los elementos sería puros ceros. Esto es una matriz diagonal. Ahora vamos a tener el caso de la matriz
sería un caso específico de la matriz diagonal que se llama matriz identidad. Matriz identidad. Esta matriz se suele utilizar mucho. La matriz identidad es una matriz donde su diagonal principal tiene unos y el resto de los elementos son 0. Esta es la matriz identidad. Y después tenemos las matrices triangulares. Matrices triangulares son las que tienen, se forma como un triangulito y el resto son todos 0. Acá les voy a mostrar. Sería, por ejemplo, la diagonal principal 5, 1, 8, 7, 0, o sea, 7, 4, 3. Y acá, puros ceros. Esto sería la matriz triangular. O puede ser de esta manera también, que sería 5, 1, 2, 4, 3, 8, 0, 0, 0. De las dos maneras son matrices triangulares. Bueno, vamos a mirar acá qué sigue. Vamos a ver ahora lo que es una operación, o sea, las operaciones que se pueden hacer con las matrices. Así como, por ejemplo, nosotros dábamos en álgebra, en aritmética, la suma, la resta, multiplicación, etc. Las matrices también tienen sus operaciones, pero hay que tener en cuenta que las matrices, la única operación que no está definida entre las matrices, entre las operaciones básicas, ¿verdad? La que no está definida sería la división. La división entre matrices no existe. Bien, entonces vamos a definir acá las operaciones entre matrices. Bien, comenzando, vamos a ver la más fácil, que sería el caso de la suma de matrices. Suma de matrices. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta para poder efectuar la suma entre matrices? Lo único que hay que tener en cuenta es el orden de las matrices. Tiene que coincidir el orden de mis matrices que yo voy a sumar. Yo, por ejemplo, voy a definir una matriz A que va a ser de orden m por n. Entonces, mi matriz B también tiene que ser de orden m por n para poder efectuar yo mi suma entre matrices. Entonces, para la suma de matrices debe de tener el mismo orden. Bien, entonces, hay que tener muy bien eso en claro, sí, muy en cuenta. Bueno, vamos a ver que tengan el mismo orden. Y luego vamos a identificar cada elemento de mi matriz y vamos a ir sumando como la suma de toda la vida, ¿verdad? Bueno, en este caso, por ejemplo, yo voy a definir como ejemplo, ¿verdad? Mi matriz A, que va a ser esta matriz, que va a tener 2, 0, 4, 8, 2, 3. Mi matriz A, ¿qué orden tiene? Primero contamos el número de filas, ¿verdad? Fila 1, fila 2. Y luego el número de columnas, 1, 2 y 3. Entonces, ¿cuál va a ser el orden de mi matriz? Va a ser una matriz de orden 2 por 3. Bien, ahora vamos a ver mi matriz B. Mi matriz B yo voy a definir como 4, 1, 5. Luego va a ser 1, 0, menos 1. Porque puede tener también números positivos o negativos, no importa. Bueno, ahora, ¿cómo yo efectúo la suma de matrices? Lo que yo debo hacer es, ahora mi matriz B, voy a mirar también cuál es el orden de mi matriz B. Y en este caso voy a ver que tiene 2 filas y 3 columnas como mi matriz A. Una vez que yo verifique que tengan el mismo orden, ya puedo efectuar. Entonces, mi matriz suma va a ser
sumar cada elemento de mis dos matrices, que en este caso sería, en mi matriz A, mi elemento 1, 1, se le denomina por el número de filas y por el número de columnas a cada elemento. En este caso, el primer elemento que está acá va a ser mi 2, que es el elemento 1, 1, porque está en la fila 1, columna 1. Y me voy, miro en mi matriz B y miro también la misma posición de elemento, digámosle. Sería, mi elemento 4 está en la posición 1, 1, entonces voy a sumarle ahí. Ahora, voy a mirar lo siguiente, que sería, mi elemento 0, que está en mi matriz A, está en la posición fila 1, columna 2. Entonces es mi elemento 1, 2. Y miro ahora en mi matriz B, el que está en la misma posición que es fila 1, columna 2, y realizo la suma, que sería 0 más 1. Bien, ahora vamos a continuar así. En este caso sería 4 más 5. 4 más 5. Después sería 8 más 1. Recuerden siempre ver lo que esté en la misma posición. Luego tenemos 2 más 0. Y por último tenemos 3 más, en este caso tenemos un número negativo. Entonces 3 más menos 1. Bueno, y luego solo queda efectuar esto, que sería 2 más 4, que es 6. 0 más 1 es 1. 5 más 4, que es 9. 8 más 1, que es 9. 2 más 0, que es 2. Y 3 más menos 1, más con menos da menos. Entonces vamos a restar esto y sería 3 menos 1, que es 2. Y entonces esa ya sería mi resultante de mi matriz suma. Bien, entonces, recordando, para poder yo sumar matrices, solamente tengo que verificar el orden. Tienen que tener el mismo orden las matrices y yo ya puedo efectuar así, de esa manera, la suma. Bueno, muy similarmente tenemos la resta entre matrices. Resta entre matrices. ¿Cómo se realiza la resta entre matrices? Se ve la misma cosa. Tienen que tener coincidentes los órdenes entre las matrices. Entonces, si yo tengo una matriz A, que es M por N, mi matriz B debe ser también de orden M por N para poder efectuar la resta entre matrices. Mismo orden. Entonces, para la resta entre matrices también se debe verificar que tenga el mismo orden. En este caso, vamos a, por ejemplo, poner acá, vamos a cambiar acá. Va a ser una matriz 2, 4, 8, 0, 3, menos 1. Esta va a ser mi matriz A. Y luego mi matriz B vamos a definir como 1, 3, menos 3, 1, 5, 0. Una vez que yo ya definí, vamos a hacer el mismo procedimiento que la suma, pero en este caso vamos a restar. Entonces, para mi matriz A, voy a contar primero cuántas filas tengo. Tengo una fila, 2 filas, 3 filas. Entonces tengo 3 filas. Voy a contar las columnas. Tengo una columna y 2 columnas. Entonces va a ser una matriz de orden 3 por 2. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver ahora el orden que tiene mi matriz B. En este caso, mi matriz B también va a ser 1, 2 y 3 filas y 1 y 2 columnas. Entonces, vamos a poner acá 3 filas y 2 columnas. Una vez que yo ya verifiqué si tiene el mismo número de filas y de columnas en ambas matrices, o sea, el mismo orden, entonces yo ya puedo efectuar la resta entre matrices, que va a ser otra vez elemento a elemento, como la resta de toda la vida. Entonces va a ser mi matriz A menos
mi matriz T. Bueno, hay que tener en cuenta que A menos B no va a ser igual que B menos A. En la suma sí va a ser, o sea, sí se va a cumplir en la suma eso, ¿verdad? Que A más B es igual a B más A entre matrices. Pero las matrices A menos B y B menos A no van a ser la misma matriz. Bueno, entonces, vamos a efectuar. ¿Cómo yo hago otra vez esto? Voy a mirar elemento a elemento. Entonces, en mi matriz A tengo mi primer elemento, que es 2. Ese es mi elemento de la posición 1, 1. Voy a ubicar acá. Menos, en este caso, porque estamos haciendo una diferencia, el elemento 1, 1 de mi matriz B, que sería 1. Luego, continuamos. Vamos con el siguiente elemento, que sería elemento de la fila 1, columna 2. Verifico mi otra matriz, fila 1, columna 2, 4 menos 3. Bien, entonces, continuamos. Vamos a ver ahora el elemento fila 2, columna 1, que es 8 menos 3. Continuamos. 0 menos 1, 3 menos 5 y menos 1 menos 0. Una vez que yo ya hice, o sea, ya construí esta matriz, vamos a resolver como la resta que siempre aprendimos. Entonces va a ser 2 menos 1, que viene a ser 1, 4 menos 3, que viene a ser 1. Después tenemos 8 menos 3, que es agarrar y sumar, porque menos con menos da más. Entonces nos va a quedar 11. Después 0 menos 1 es menos 1. 3 menos 5 es menos 2. Y menos 1 menos 0 es menos 1 nomás otra vez. Bueno, entonces ahí ya efectuamos completamente la diferencia o resta entre matrices. Luego, ¿qué otra operación tenemos? Tenemos lo que viene a ser la multiplicación por escalar. Hay que atender muy bien la diferencia entre multiplicación por escalar y multiplicación entre matrices porque no son lo mismo. Entonces, para la multiplicación por escalar, ¿qué es lo que viene a ser un escalar? Un escalar es un número en realidad, un número que yo puedo agarrar y multiplicarle a toda mi matriz. Después cuando veamos temas de geometría analítica vamos a profundizar más lo que significa un escalar. Pero básicamente ahora lo único que debemos de saber es que un escalar viene a ser un número. Puede ser positivo o puede ser negativo. Mientras sea un número es un escalar. Entonces, yo puedo tener un escalar que va a ser 2, por ejemplo, y voy a tener una matriz, no importa el orden, puede ser de cualquier orden, no importa si es una matriz cuadrangular o rectangular. Entonces vamos a poner acá 2, 1, 0, 8, 4, 3, por ejemplo. ¿Y qué es lo que se hace? Como que yo tengo el escalar afuera y yo quiero multiplicar por mi matriz, debo multiplicar el escalar por cada elemento de cada posición en mi matriz. Entonces, sería hacer esto. 2 por 2, 2 por 8, 2 por 1, 2 por 4, por 0 y por último por 3. Y luego veo el resultado, que en este caso va a ser 2 por 2, 4, 2 por 8, 16, 2 por 1, 2, 4 por 2, 8, 2 por 0, 0 y 2 por 3, 6. Entonces, ahí tenemos el resultado de la multiplicación por escalar. Es muy sencillo. Bueno, vamos a continuar. Luego tenemos el caso de multiplicación entre matrices. Este ya es un poquito más extenso muchas veces. O sea, si tenemos una matriz de dimensiones,
sea, de pocas dimensiones, digámosle, que no tiene tantas filas y tantas columnas, entonces va a ser fácil efectuar. Pero una vez que tiene muchas filas y muchas columnas, ya se vuelve un poco tedioso, pero siempre es el mismo procedimiento. Bueno, ahora, para la multiplicación entre matrices ya hay que verificar otras cositas que se deben de cumplir para poder yo efectuar esa multiplicación. Multiplicación entre matrices. Entonces, para la multiplicación entre matrices, lo primero que se debe de cumplir, o sea, lo primero que debemos de verificar, viene a ser 1. Si yo tengo una matriz A, que es de orden m por n, y una matriz B, que es de orden m por n otra vez, no se va a poder efectuar. ¿Por qué? Porque lo que se debe de cumplir primeramente es ver que los medios, o sea, ¿a qué me refiero con medios? Esto sabemos que representa la columna de mi matriz A, porque es fila por columna. Y en mi matriz B, esta M representa la fila de mi matriz B. Entonces, los medios, o sea, la columna de A y la fila de B deben de coincidir. Entonces, vamos a modificar acá, que va a ser N por P, le vamos a poner. Entonces, primero, medios iguales. Medios iguales. ¿Bien? Entonces, el número de columnas de A debe de coincidir con el número de fila de B. Una vez que yo ya verifique que eso se cumple, yo me pregunto, ¿cuál va a ser la dimensión de mi, o sea, el orden de mi matriz resultante? Entonces, ¿cómo yo sé eso? Voy a mirar lo contrario, voy a mirar los extremos, voy a mirar M de mi primera matriz me va a indicar el número de filas que va a tener mi matriz resultante y P de mi segunda matriz me va a indicar el número de columnas que va a tener mi matriz resultante. Entonces, medios iguales y para mi matriz resultante verifico los extremos. Entonces, para los extremos va a ser la matriz resultante. Bueno, en este caso, yo ya verifiqué los medios que son iguales y mi matriz multiplicación, ¿qué dimensión va a tener? Va a tener fila M y columna P. Y lo tercero es que en las matrices para poder multiplicar se debe de verificar, o sea, para poder efectuar en realidad se debe hacer filas por columnas, ¿sí? Nunca hagan columnas por filas porque no les va a salir. Debe ser entonces filas por columnas, ¿bien? Siempre deben de verificar eso, que se haga la fila de la primera matriz por la columna de la segunda matriz. Siempre es eso porque si no, después le sale cualquier cosa y va a estar erróneo el resultado de mi matriz. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo corto y después vamos a hacer un ejemplo un poquito más extenso. Voy a tener 2, 0, 4, 3, 1, 2. Bueno, vamos a verificar esta matriz, por ejemplo, qué orden va a tener. Mi matriz A le vamos a llamar, tiene dos filas y 3 columnas. Bien, entonces, 2 filas y 3 columnas. ¿Qué dimensión va, o sea, qué orden va a tener que tener mi otra matriz? Va a tener que tener, como que yo veo que esto es 3, mi otra matriz sí o sí debe tener 3 filas. Porque recuerden que los medios tienen que coincidir. Entonces va a ser 1, 0, 4, 2, menos 1, 3, 0, 4, 2. Y acá vamos a ver mi matriz B. ¿Qué orden tiene? Tiene 1, 2 y 3 filas. 3 filas y 1, 2 y 3 columnas.
Al final mi ejemplo es un poco largo luego. Pero bueno. Entonces, yo ya verifiqué que mis medios sean iguales, 3 y 3. Y yo quiero saber ahora qué orden va a tener mi matriz resultante. Va a ser una matriz de 2 filas y 3 columnas de orden 2 por 3. Entonces, ¿cómo yo efectúo la multiplicación entre matrices? Dijimos que va a tener 2 filas y 3 columnas. Abro mi paréntesis. Bueno, como les dije, es hacer filas por columnas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Yo voy a tomar mi primera fila y mi primera columna de mi segunda matriz. Debo multiplicar elemento a elemento y sumarlos entre ellos. Bueno, entonces, ese proceso se va a repetir para cada posición de cada fila y de cada columna. Entonces, vamos a tener primeramente 2 por 1. Yo multipliqué mi elemento de mi fila 1, columna 1, mi elemento 1, 1 de cada uno. Luego, más 4 por 0, 4 por 0, más 1 por 4. ¿Sí? Muy sencillo. Luego, vamos a hacer la primera fila, no cambiamos la primera fila, pero pasamos a la segunda columna. Entonces, mi segundo elemento de mi matriz multiplicación resultante me va a quedar mismo proceso, filas por columnas otra vez. Entonces sería 2 por 2 más 4 por menos 1 más 1 por 3. Filas por columna siempre. Por favor, chicos, atender eso. Voy a modificar acá para que quepa bien. Bueno, por último pasamos a la tercera columna, sin modificar todavía mi fila. Entonces sería 2 por 0 más 2 por 0 más 4 por 4 más 1 por 2. Bien, entonces continuamos. Vamos a tener ahora la segunda fila. Una vez que yo ya terminé la primera fila por todas las columnas de mi otra matriz, voy a pasar a mi segunda fila. Segunda fila y mismo proceso voy a hacer por la columna 1, por la columna 2, por la columna 3. Entonces, tengo esta primera columna de acá. Y bueno, vamos a hacer entonces, en este caso va a ser primer elemento, 0 por 1, más 3 por 0, más 2 por 4. Bien, luego tenemos, cambiamos de columna. Se mantiene la fila, pero cambiamos de columna. Entonces vamos a tener 0 por 2, 0 por 2, más 3 por menos 1, más 2 por 3. Y luego pasamos a la última columna, que va a ser 0 por 0, más 3 por 4, más 2 por 2. Bien, entonces vamos a efectuar esto. ¿Dónde puedo escribir? Voy a escribir acá. Mi matriz resultante va a ser 2 por 1 más 4 por 0 más 1 por 4. 6 va a ser el primer elemento. Mi segundo elemento va a ser 2 por 2 más 4 por menos 1 más... Este sería 3. Luego tenemos 2 por 0 más 4 por 4 más 1 por 2, 18. 0 por 1 más 3 por 0 más 2 por 4, 8. 0 por 2 más 3 por menos 1 más 2 por 3, 3. Y lo último sería 3 por 4 más 2 por 2, 16. Entonces, esta es mi matriz resultante entre, o sea, la matriz que resulta entre multiplicar mi matriz A y mi matriz B.
Entonces, como les dije, siempre es verificar que los medios sean iguales, entonces significa que ya voy a poder efectuar mi multiplicación entre matrices. Y para saber qué orden va a tener mi matriz resultante es verificar los extremos. Va a tener el número de filas de mi primera matriz y mi número de columnas de mi segunda matriz. Entonces, esto es hacer multiplicación entre matrices. Vamos a ver otro ejemplo que va a ser 2, 1, 0, 4 por 3, 0, 2 y 2. Entonces, vamos a multiplicar estas dos matrices. Verificamos primero qué orden tiene. Esta es una matriz 2 por 2 y esta es una matriz 2 por 2 también. Entonces, medios iguales. Y mi matriz resultante va a ser de los extremos. Va a salir una matriz 2 por 2 también. Bueno, entonces, ¿cómo realizamos esta multiplicación entre matrices? Como la anterior nomás. Sería 2 por 3 más 1 por 2. ¿Qué es lo que dice acá? Sería fila 1 por columna 1. 2 por 3 más 1 por 2. Ahora vamos a cambiar la fila 1 por la columna 2, que sería 2 por 0 más 1 por 2. Continuamos entonces. Vamos a cambiar ahora por la segunda fila de mi matriz y primera columna en este caso. Sería entonces 0 por 3 más 4 por 2. Ahora cambiamos de columna y me va a quedar 0 por 0 más 4 por 2. 0 por 0 más 4 por 2. Finalmente me va a quedar 2 por 3 más 1 por 2 es 8. 2 por 0 más 1 por 2 es 2. 0 por 3 más 4 por 2 es 8. 0 por 0 más 4 por 2 es 8 otra vez. Y básicamente es eso nomás, la multiplicación entre matrices. Bueno, vamos a continuar entonces. Luego vamos a ver lo que viene a ser el determinante de una matriz. Bien. Vamos a ver distintos métodos para poder hallar el determinante. Determinante de una matriz. Bueno, el primer método que vamos a ver es el método que generalmente todos usan en el colegio porque no sé por qué, pero nadie quiere usar el método de Laplace, todos usan Sarrus nomás en el colegio. Entonces, para el determinante de una matriz, vamos a ver primeramente el método de Sarrus, que es el método más largo, pero el más simple. El método de Sarrus, vamos a ver. Entonces, para el método de Sarrus, lo que vamos a estar haciendo es una cosita. Para que una matriz tenga un determinante, debe ser una matriz cuadrada. Las matrices rectangulares no tienen determinante, ¿bien? Entonces, para el método de Sarrus, esperen un ratito, voy a mirar acá mi ejemplo, porque no tengo... Bien, acá tengo mi ejemplo. Porque no recuerdo qué números tenía. Bueno, para la regla de Sarrus voy a mostrar el mismo ejemplo que les mostré en la clase presencial. Vamos a probar primero con una matriz. Primero vamos a hacer una matriz 2 por 2, porque es más simple. Una matriz 2 por 2. Recuerden que tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces, para la regla de Sarrus vamos a tener, por ejemplo, 2, 3, 1, 4. ¿Qué es lo que se hace para la regla de Sarrus? Este es un caso particular en realidad de la regla de Sarrus, porque si es para 3 por 3, 4 por 4, etcétera, etcétera,
va a cambiar un chiquitito, pero este es el caso particular que es para matrices 2×2, que es el caso más simple para hallar determinantes. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hallar esto? Primeramente, voy a agarrar y voy a multiplicar. Entonces, para matrices 2×2. Enseguida va a cambiar un chiqui para matrices 3×3 que les voy a mostrar y como les dije, ¿verdad? Vamos a agarrar y vamos a multiplicar. En este caso, 2×4 menos, acuérdense que es negativo, la diagonal principal, que es esta diagonal que acabo de escribir, o sea, esto es una diagonal, sería la diagonal principal, que es la diagonal que baja. Ahora, la diagonal que sube es la diagonal secundaria. Entonces va a ser diagonal principal menos diagonal secundaria. Bien, menos 1/3. Entonces, eso sería para hallar determinante de mis matrices. Y mi resultado acá me va a salir 5. Bueno, continuamos con otro ejemplo entonces. Uno sencillo otra vez. 1, 5, 4, 1. Bueno, mismo procedimiento. Identifico primeramente mi diagonal principal. Y luego le resto mi diagonal secundaria. Entonces va a ser 1×1 menos 4×5. 1×1, 1, 4×5, 20, 1 menos 20 es menos 19. Entonces, ahí tenemos esta matriz. Vamos a continuar. Vamos a ver el otro ejemplo, que es 3, 5, 1, 2. En este caso va a ser 3×2, diagonal principal, menos diagonal secundaria, 1×5. Y en este caso me queda 3×2, 6, menos 1×5, 5. Entonces, ahí. Bueno, continuamos entonces. Vamos a tener mi otra matriz que va a ser 1, 4, 3 y 6. Y me va a quedar 1×6 menos 3×4. Y entonces hicimos lo mismo, diagonal principal menos diagonal secundaria. 6×1, 6, menos 3×4, que es 12, y me queda como resultado menos 6. Bueno, entonces, eso es para matrices 2×2. Ahora vamos a ver el SARUS que vamos a utilizar para matrices 3×3, y esto ya nos va a servir, o sea, esto nos sirve solamente para 3×3 para Laplace, y vamos a utilizar para 4×4 el mismo método, y para matrices un poquito más grandes. Entonces, para la regla de Sarrus, para matrices 3×3, vamos a utilizar la matriz 1, menos 1, 5, 8, 2, 0, 3, 1, 4. ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder efectuar esto? Yo puedo agarrar y puedo primeramente copiar las primeras dos filas abajo, o puedo copiar también las columnas, las primeras dos columnas en los costados, pero generalmente se suele hacer copiar las dos filas abajo. En este caso yo voy a copiar acá, voy a copiar 1, menos 1, 5, 8, 2 y 0. Entonces, una vez que yo copio, es expandir básicamente mi matriz. Una vez que yo copié esto, lo que debo hacer es identificar las diagonales principales y restarle las diagonales secundarias, así como hacíamos en el ejercicio anterior. Solo que en este caso ahí tenemos 3. Entonces, sería bajar esto para diagonal principal. Una vez que yo tengo esto, me va a quedar entonces. Determinante se suele simbolizar con un triangulito. Va a ser 1×2×4 más 8×1×5
más 3 por menos 1 por 0. Bien, entonces, esto sería para mi diagonal principal. Luego, ahora, cuando yo cambio de diagonal principal a diagonal secundaria, ahí es cuando yo voy a utilizar el símbolo, o sea, el negativo. Entonces, acordarse siempre, por favor, de que primero para las diagonales principales es multiplicar los elementos de cada diagonal y sumar entre ellos. Y luego vamos a restar, ¿bien? Hay que atender mucho eso, hay que restar, en este caso, vamos a restar la diagonal secundaria. ¿Cómo sería para la diagonal secundaria? Para la diagonal secundaria, en vez de bajar, vamos a subir, como dije. Entonces va a ser 8 por menos 1 por 4, 1 por 1 por 0 y 3 por 2 por 5. Entonces vamos a tener negativo, abro mi corchete, mi paréntesis y me va a quedar 8 por menos 1 por 4 más 1 por 1 por 0 y por último más 3 por 2 por 5. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar entonces. El resultado de esta matriz me va a salir 50. Entonces, para el método de Sarrus, lo que hacemos es diagonal principal, identificamos las diagonales principales, o sea, la diagonal principal a la hora de expandir mi matriz, multiplico elementos entre sí, sumo todo. Y luego pongo mi negativo. Usar corchete, por favor, chicos, porque si no, no se les va a distribuir el signo negativo y les va a quedar otro resultado. A la hora de meter en la calculadora me refiero. Entonces, una vez que yo ya terminé con mis diagonales principales, pongo mi signo negativo, abro mi corchete y sigo con las diagonales secundarias el mismo procedimiento, que es multiplicar cada elemento de cada diagonal y sumar entre ellos. Y luego la diferencia entre las diagonales principales menos las secundarias que hicimos me va a dar el determinante de mi matriz. Bien, entonces eso sería para la regla de Sarrus. Ahora vamos a pasar a la regla de Laplace, que este es mi método favorito para encontrar determinantes. Entonces, vamos a escribir acá. Regla de Laplace. Para Laplace, o sea, la diferencia entre Sarrus y Laplace es que en el método de Sarrus, por ejemplo, me sirve solamente para matrices 3×3. Ahora, cuando yo voy a utilizar Laplace, ya me sirve ya para matrices un poquito más extensas, siempre y cuando, obviamente, las matrices sean cuadradas. Entonces, yo puedo utilizar para matrices 4×4, 5×5 y más. De dimensiones n por n, no importa la dimensión. Bueno, entonces, para la regla de Laplace, vamos a utilizar la misma matriz que utilizamos recién, pero vamos a resolver con este otro método, que sería, nuestra matriz era 1, menos 1, 5, 8, 2 y 0. Y por último tenemos 3, 1 y 4. ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder resolver con Laplace? Lo que yo debo hacer para resolver con Laplace es identificar, primeramente, hay gente que utiliza, o sea, podemos utilizar distintas filas, pero hay que atender la matriz de signos, ¿bien? Entonces, yo por lo general estoy acostumbrada siempre a hacer con la primera fila. Entonces, yo voy a identificar primero mi primer elemento de mi primera fila y voy a tapar la fila y la columna en donde está ese elemento. ¿Qué significa eso? Les voy a graficar porque no les puedo mostrar. A ver, ahí es tachar esto. Bien, una vez que yo tacho eso, yo lo que voy a hacer es escribir. Mi determinante va a ser 1, que es el número del elemento del que estoy tapando, siempre es esto, por una matriz más pequeñita, una mini matriz, que viene a ser mi matriz cofactor,
que viene a ser estos elementos que sobran acá. Entonces va a ser 2, 0, 1 y 4. ¿Bien? Entonces, una vez que yo hice esto, tapé todo y me quedó esta mini matriz. Ahora, hay que tener muy bien acá. Siempre para el segundo elemento va a cambiar de signo. Bien, entonces, cuando yo termine con el primer elemento, me voy con el segundo elemento. Pero acordarme acá de cambia de signo. En este caso, o sea, realmente sería agarrar y en vez de sumar, vamos a restar y por eso es que cambia de signo. Entonces sería menos 1, este es el signo, en vez de sumar voy a restar. Voy a hacer el mismo procedimiento, voy a tapar la columna y la fila en la que está el elemento y me quedan mis elementos restantes que van a ser 8, 0, 3 y 4. Bien, entonces, acordarse siempre que para el segundo elemento cambia de signo. Ahora, vamos a pasar con mi tercer elemento. Vamos a tachar y siempre acuérdense de multiplicar el elemento por, en este caso mi elemento es 5. Ahora, voy a multiplicar por lo que queda abajo. Sería 8, 2, 3 y 1. Bien, una vez que yo tengo esto, ya puedo efectuar. Recordamos entonces, sería 1 por... ¿Cómo era que efectuábamos el determinante de matrices 2 por 2? Es diagonal principal menos diagonal secundaria. 2 por 4 menos 1 por 0. 2 por 4 menos 1 por 0. Menos con menos acá, en este caso, me da más 1 por, abro mi corchete, 8 por 4, mismo procedimiento. Diagonal principal menos diagonal secundaria. Menos 3 por 0. Bien, por último pasamos acá, que va a ser 5 por 8 por 1, diagonal principal, menos diagonal secundaria, 3 por 2. 8 por 1 menos 3 por 2. Bien, una vez que yo tengo esto, resuelvo esto en la calculadora y me va a salir en este caso 50 también. ¿Por qué? Porque es la misma matriz. Entonces, esos son los dos casos para poder resolver determinantes de matrices. Por Sarro primeramente y por Laplace que acabamos de ver. Entonces, Sarro sirve solamente para matrices 3×3 y Laplace sirve para matrices, no importa el orden de la matriz, siempre y cuando sea cuadrada, yo puedo resolver por Laplace. Bueno, entonces, vamos a continuar. A ver qué sigue. Operaciones ya les mostré entre matrices. Bueno, ahora vamos a ver lo que vienen a ser las inversas. En el programa de las becas está solamente inversas de matrices de orden 2×2. Entonces, vamos a ubicar acá inversas de matrices. En este caso vamos a ver solamente inversas de matrices 2×2 porque en realidad se puede hacer también de 3×3, pero cambia un chiqui el método para poder resolver. Pero como que en el programa está solo la matrices 2×2, eso les voy a mostrar. Entonces, yo tengo por ejemplo una matriz acá, mi matriz A, que va a ser 2, 3, 1 y 4. Les voy a anotar acá la serie de pasos que vamos a hacer. 1, el primer paso es calcular el determinante. Calcular determinante. Entonces, ¿cómo yo calculo el determinante de esta matriz? Voy a agarrar y voy a multiplicar diagonal principal, le resto diagonal secundaria. Entonces, mi determinante va a ser 2 por 4 menos 1 por 3. Bien. 2 por 4 menos 1 por 3. Bien. Entonces, esto me va a salir igual a 5.
vez que yo calculé mi determinante, mi segundo paso es ver que el determinante sea distinto de 0. En este caso es distinto de 0, no importa si es positivo o negativo el determinante, siempre y cuando sea distinto de 0, ¿sí? Eso es lo único que se tiene que cumplir. Entonces, determinante distinto de 0, sí o sí, porque si mi determinante sale 0, no existe la inversa. Ahora, mi tercer paso es construir mi nueva matriz. Construir una matriz que en este caso lo que yo voy a hacer es cambiar, o sea, intercambiar los elementos de mi diagonal principal y a los de mi diagonal secundaria no les cambio de lugar, pero les cambio de signo. Entonces sería el 2 y el 4 lo que se van a intercambiar, porque este y este voy a intercambiar. Entonces voy a poner el 4 arriba y el 2 abajo. Y luego, para mi diagonal secundaria, voy a cambiarles de signo. Sería entonces menos 1 y 3. Bien, una vez que yo ya construí mi matriz, lo que queda es multiplicar por escalar. ¿Cuál va a ser mi escalar? Va a ser el recíproco de mi determinante. Eso quiere decir que yo voy a agarrar, y como que mi determinante es 5, le voy a multiplicar por 1 sobre el determinante, que sería 1 sobre 5, un quinto. Multiplicar mi matriz por 1 sobre 5. 1 sobre delta por mi matriz. Entonces, voy a tener acá 1 sobre 5 por mi matriz que acabo de construir, que sería 4, 3, menos 1 y 2. Y esto me va a quedar 4 sobre 5, 3 sobre 5, menos 1 sobre 5 y 2 sobre 5. Esa ya sería mi matriz inversa. Un método que yo suelo utilizar para verificar es agarrar y acá voy a poner verificación. Yo lo que suelo hacer para saber si es que hice bien de inversa es agarrar mi matriz A, mi matriz original que está acá, y multiplicarle por mi matriz inversa. A esto se le llama matriz A, pero a la menos 1. Eso significa que es matriz inversa. Entonces le multiplico A por A a la menos 1 y me tiene que salir la matriz identidad. ¿Qué era la matriz identidad? Como vimos, era la matriz que su diagonal era 1 y el resto de los elementos eran 0. Bien, entonces eso se tiene que cumplir para que mi verificación, o sea, para que mi matriz inversa esté bien. Entonces esta sería la verificación. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora a la resolución de sistemas de ecuaciones, pero con el método de Cramer. Bueno, generalmente, o sea, yo les diría ahora que en el tema de matrices es un poco extenso, o sea, no extenso tampoco, ¿verdad? Pero más tedioso hacer que como solemos hacer normalmente el tema de las ecuaciones. Pero yo les digo que para el método de Cramer me tiene que ser el mismo resultado resolver por Cramer con matrices que resolver por ejemplo, por métodos de sustitución y eso de reemplazar de una ecuación en otra, o sea, despejar y reemplazar de uno en otro, como hacíamos normalmente. Bueno, entonces, vamos a poner acá nuestro título, método de Cramer. Esto sirve para ecuaciones a partir de 2 por 2 para arriba. Entonces, siempre y cuando mi sistema de ecuaciones tenga solución. Bueno, entonces, primero para el método de Cramer lo que vamos a hacer es calcular el determinante. Lo segundo que vamos a hacer es, si quiero, por ejemplo, yo saber el valor que va a tener mi valor de x, si quiero x, por ejemplo, lo que voy a hacer es calcular, o sea, x va a ser igual a delta x sobre delta. ¿Qué es delta x? Ya les voy a explicar enseguida.
que sería reemplazar la columna de resultados por la columna en la que voy a estar, la que quiero hallar, en este caso la columna de X. Lo mismo va a ser para Y o para Z, el mismo procedimiento, solo que va a cambiar. En vez de hallar delta X, voy a hallar delta Y. Entonces, una cosita, tengo que ver que mi determinante sea distinto de 0. Mi determinante principal, sí o sí debe ser distinto de 0. Porque si no, no tiene solución mi sistema de ecuaciones. Bien, si mi determinante es igual a 0, no tiene solución. Por último, debemos hacer, o sea, este ya sería el último paso. Bueno, en este debo, o sea, para delta X, cambio la columna de X por la matriz de resultados. Matriz columnas de resultados. Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces. Voy a mostrar el mismo ejemplo que les mostré en la clase, que sería este de acá. 2x más y igual a 5. Entonces ya vamos a ver uno que va a ser de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y x menos y igual a 1. Bueno, entonces, el primer paso, como les dije, es hallar el determinante de mi matriz. Entonces, ¿cómo yo construyo? Va a ser 2, 1, porque el coeficiente de x es 2, el coeficiente de y no está nomás escrito, pero es 1, 2, 1, 1 y menos 1. Esto sería para hallar mi determinante. Entonces, el mismo procedimiento, diagonal principal menos diagonal secundaria, sería 2 por menos 1, menos 1 por 1. Entonces, en este caso me va a salir menos 2 menos 1 es menos 3. Bueno, una vez que yo hallé mi determinante, debo de hacer lo que les dije, de intercambiar la columna de resultados por lo que quiero hallar. En este caso vamos a hacer para los dos, vamos a hallar para y y para x. Entonces vamos a hacer primero para delta x. ¿Cómo se halla delta x? Yo veo que mi matriz de resultados es 5, 1. Entonces yo quiero hallar x, entonces esto debo intercambiar por esto. Esto es lo que se va a intercambiar. Si quiero para y, debo intercambiar con la columna de y. Entonces, vamos a continuar. Sería, en vez de 2 y 1, voy a escribir 5, 1 y se mantiene 1 menos 1, ¿verdad? 1 menos 1. Y esto sería el cálculo de mi matriz para delta x. Entonces, va a ser 5 por menos 1, menos 1, 1 por 1. Que va a ser menos 5 menos 1, que es menos 6. Y entonces, si yo quería x, va a ser delta x sobre delta igual a menos 6 sobre menos 3. Se va a cancelar. 6 dividido 3 es 2. Entonces, el valor de mi x va a ser 2. Análogamente, vamos a repetir el proceso para hallar y. El determinante principal ya hallamos, entonces nos va a quedar solamente ya hallar delta y. Delta y es, agarro y reemplazo por mi columna de y. Esta es mi columna de y, entonces voy a reemplazar por eso. ¿Qué sería? La columna de x se queda igual, 2, 1. O sea, como que acá es 2 y acá es 1, entonces se queda igual. Para mi columna de y voy a reemplazar por mi matriz de resultados, que va a ser 5 y 1. 5 y 1. Y a su vez esto me va a quedar como 2 por 1 menos 1 por 5. Bien, entonces, para delta y me va a quedar igual a 2 por 1, 2 menos 1 por 5
es menos 5, entonces me va a quedar menos 3. Bien. Y hacemos análogamente esto, que sería para i, es delta i sobre delta, que a su vez es menos 3 sobre mi determinante principal. ¿Cuánto me salía? Menos 3 también. Menos 3 sobre menos 3, que sería igual a 1. Entonces, mi matriz de resultados va a ser x igual a ver, ¿cuánto me salió mi x? 2. X igual a 2 para mí y me salió igual a 1. Recuerden que siempre estos números, si yo agarro y meto acá en esta ecuación, por ejemplo, me debe verificar. En este caso, por ejemplo, si yo agarro y meto 2, en vez de x meto 2, 2 por 2, 4, más y que me salió 1, entonces 2 por 2, 4, más 1 igual a 5. Entonces me verifica, quiere decir que está bien el resultado de mi ecuación. Eso es a modo de verificación. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a mirar otro ejemplo que va a ser en este caso para un poquito más extenso para matrices 3×3. Entonces, para matrices 3×3 es el mismo procedimiento, chicos, pero un poquito más largo. Vamos a colocar entonces acá, va a ser 2x menos y más 5z igual a 2, 3x menos 2y más z igual a menos 3, y se sigue el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, primero vamos a hallar el determinante principal, que va a ser 2, 3 menos 2 acá, menos 1, menos 2, 2, 5, 1 y 3. En este caso yo voy a hacer por Laplace para que sea un poquito más rápido, como era el método de Laplace. Escribir 2 por, tapo esto y me queda menos 2 por 3, menos 2 por 1. A este siguiente elemento le debo de cambiar de signo. Menos con menos da más 1 por, tapo, 3 por 3, menos 2 por 1. Bien, entonces continuamos. Voy a traer un poquito más acá. Continuamos. Para mi tercer elemento va a ser 5 por, tapo esto, 3 por 2, menos 2 por menos 2. Bien, entonces mi determinante va a ser igual a 5, me salió a mí. Entonces, eso es para mi determinante principal. Ahora vamos a pasar para hallar. El segundo paso era verificar si es que mi determinante es distinto a 0, en este caso es distinto a 0, entonces continuamos. Para delta x, lo que vamos a hacer es esta columna de x la vamos a reemplazar por esta columna resultante. 2 menos 3, 5. 2, 3, perdón, menos 1, menos 2 y 2. 5, 1, 3. Eso sería para x. Hago del mismo modo, hago el tema de Laplace. Entonces me va a quedar delta x igual a 2 por menos 2 por 3 menos 2 por 1. Continúo entonces. Tapé esto y me quedó esta mini matriz. Vamos a continuar. A este le cambiamos de signo. Menos 1 queda más 1 nomás ya. Por, tapo este y me queda menos 3 por 3 menos 5 por 1. Y por último, le sumo 5, tapo este, menos 3 por 2 menos 5 por menos 2.
en este caso, delta x sale igual a menos 10. Entonces, x, ¿cuánto va a ser? Va a ser delta x, que es menos 10, dividido 5 positivo. Me va a salir igual a menos 2. Bueno, vamos a continuar entonces para delta y. Para delta y, lo que vamos a hacer es, esto se mantiene igual, esta primera columna, pero en vez de y, pongo la matriz de resultados. Será entonces 2 menos 3, 2. Perdón, 2, 3 menos 2 es 2, 3 menos 2. Luego cambio por 2 menos 3, 5. 2 menos 3, 5 y 5, 1, 3. Calculo el determinante por Laplace otra vez, que va a ser 2 por menos 3 por 3 menos 5 por 1. Continúo. Le cambio de signo a este segundo, me queda menos 2 por. Tapo, tapo, queda 3 por 3 menos 1 por menos 2. Y por último, para el 5. 5 por, tapo este, me queda 3 por 5 menos 2 por menos 3. Entonces, delta i me va a salir igual a menos 5. Entonces, i va a ser delta i sobre delta igual a menos 5 sobre 5. Entonces, me sale 1 negativo. 1 negativo. Análogamente vamos a hacer para z. Delta z va a ser, voy a tapar mi columna de z y voy a intercambiar. Sería 2, 3 menos 2 para x, no cambia. 2, 3 menos 2. Para y sería menos 1 menos 2, 2. Y para z le coloco la matriz de resultado, 2 menos 3, 5. Agarré, hago Laplace, 2 por menos 2 por 5 menos 2 por menos 3. A este le cambio de signo, me va a quedar positivo 1 por 3 por 5 menos 2 por menos 3. Y por último, 2 por 3 por 2 menos 2 por menos 2. Bueno, entonces delta z me va a quedar igual a 5. Y entonces z va a ser igual a delta z sobre delta y me queda 5 dividido 5. Esto se simplifica y me queda 1 nomás ya. Bueno, eso sería todo, chicos, para la teoría. O sea, ya dimos todo, ya dimos operaciones, ya dimos el tema de determinantes, ya dimos los distintos casos de determinantes que son Sarrus, Laplace, ya dimos inversa y ya dimos el método de Cramer. Voy a resolver los ejercicios, o sea, 2 ejercicios creo que me preguntaron en clase, así que eso voy a resolver otra vez. Que era en el ejercitario que les envié, el 677, que me pidieron que resuelva. Sería A igual a 1, 2, 3 y 4. Este era el ejercicio que me pidieron y en este ejercicio te pide hallar la inversa. Entonces, para hallar la inversa, yo lo que debo hacer es, primer paso, calcular el determinante, que va a ser diagonal principal menos diagonal secundaria. 1 por 4 menos 3 por 2. En este caso, me va a salir determinante igual a menos 2. Ahora, ¿cuál es mi segundo paso? Mi segundo paso, verificar que sea distinto de 0. En este caso sí es distinto de 0, ¿verdad?
menos 2 distinto de 0, entonces sí va a tener inversa. Ahora, vamos a continuar. Lo que yo debo de hacer es intercambiar los elementos de mi diagonal principal. El 4 pasa arriba, el 1 pasa abajo, y a los de la diagonal secundaria le cambio de signo. Menos 2, menos 3. Una vez que yo hice eso, lo que me resta hacer es multiplicar el recíproco de mi delta, que es de mi determinante, menos, o sea, 1 sobre menos 2, que es menos 1/2, le multiplico por la matriz que acabo de escribir acá. 4 menos 2, menos 3 y 1. Y resolvemos multiplicación por escalar, que es 1/2 por 4, que es menos 2, o sea, menos 1/2 por menos 2, que es 1 positivo, menos 1/2 por menos 3, que es 3/2 positivo, y menos 1/2 por 1, que es menos 1/2. Entonces, ese ya es mi, mi matriz inversa. Ese sería el que me pidieron, uno de ellos, y ahora voy a mirar el otro. El otro me pidieron el 673, que es hallar el determinante. 673, que es 2 menos 3 menos 4, 1, 0 menos 2, 0 menos 5 y menos 6. Esto pueden hacer por Laplace o por Sarrus, pero en clases me pidieron que haga por Sarrus, así que vamos a hacer por Sarrus. Lo que hacíamos primero era copiar las dos primeras filas, 2 menos 3 menos 4, 1, 0, menos 2. Una vez que yo copié, empiezo a identificar acá mis diagonales. Y entonces sería esto igual a 2 por 0 por menos 6 más 1 por menos 5 por menos 4 más 0 por menos 3 por menos 2. Negativo, le resto mis diagonales secundarias. Mis diagonales secundarias lo que voy a hacer es subir. Entonces me va a quedar 1 por menos 3 por menos 6 más 2 por menos 5 por menos 2 más 0 por 0 por menos 4. Y esto finalmente me va a salir delta igual a este primero. A ver, esto ya se va a hacer 0. Esto también se va a hacer 0. 0. Me va a quedar 1 por menos 5 por menos 4, que es 20 positivo. Después, menos, acuérdense, abrir corchete o paréntesis. En este caso, menos 3 por menos 6, que es 18 positivo. Y menos 5 por menos 2 es 10. Y 10 por 2 es 20 otra vez. Más 20. Entonces, delta va a salir igual a 20 menos, se distribuye el signo, 18 menos 20, el 20 se va y me queda delta igual a menos 18.